Bienvenidos al segmento de Cultura y Espectáculos, producido por Contraseña, aquí para Punto 9. Es viernes, día de entrevista central. Estuvimos charlando con Ernesto Pérez, actor que protagoniza La noche que no se repite, este gran acontecimiento de la cultura maragata, cuyo avant-premier y estreno se produjo entre miércoles y jueves de esta semana precisamente, para después continuar su gira por el interior del país. Estamos hablando de un acontecimiento cultural a gran escala porque hay que remontarse más de 50 años para encontrarse con un proyecto de estas características. Hay que volver 50 años en el tiempo para encontrarse con uno de los pioneros de la cinematografía del interior, como Luis Pugliese, con la película El Detector, para poder de alguna manera conseguir un proyecto de esta dimensión. Bueno, después de 3 años de su rodaje, después de más de 5 años de comenzar con este proyecto inspirado en la novela policial de Pedro Peña, Manuel Berriel y Aparicio García pudieron estrenar su película. Por eso charlamos con Ernesto Pérez, quien nos habla de la película, de la experiencia de rodar en el interior, porque toda la película se rodó aquí en el interior, más precisamente en San José, justamente en locaciones maragatas, y también de su personaje puntual, Olveira, un sicario que de alguna manera se ve enredado por un pasado bastante turbio. De este personaje de la película, Ernesto Pérez nos habla en la entrevista. Ernesto, protagonista de La noche que no se repite, se pone en la piel de Olveira, sicario y engranaje fundamental del relato. Sí, así es. Ese es mi personaje, digamos. Somos unos cuantos. Unos cuantos. El protagonista, por lo menos. Creo que una de lo que va a llamar la atención es que somos como 12 personajes prácticamente que estamos con historias cruzadas dentro de la película. Que tiene su desarrollo, su presentación de características. En cuanto a tu personaje puntual, cuando te convocan para el proyecto, te voy a preguntar también si fue tu primera experiencia cinematográfica. Cuando te convocan y te presentan el guión, ¿ya habías leído el libro de Pedro o tomaste contacto con la historia cuando te presentaron la adaptación del guión? Tomé contacto cuando me presentaron la adaptación del guión. Tenía noticias del libro de Pedro y creo que había leído alguna de las publicaciones que se hicieron en diarios, que se entregó por capítulo, pero no lo recordaba perfectamente. Y también cuando me convocan, una de las cosas que me plantearon era que no leyera el libro, que no pasara por esa tentación, que me quedara con el guión. Y bueno, y así lo hice. O sea, el libro lo leí después que terminó la película, después que leí el libro. Yo con Aparicio y con Manuel tenía una experiencia previa, por lo que tú decías, que fue un corto, Señor Estable, que filmamos con ellos. Ahí fue que me convocaron y ahí fue donde trabajé con el Moncho Licio, que nos conocimos ahí en ese corto. Ahí haces de un jefe sin escrúpulos. Era un jefe medio inescrupuloso y ese corto fue, creo, lo que posibilitó también el conseguir el presentarse para un fondo para hacer esta película después también, digamos. He conversado con muchos directores y todos dicen que los lectores somos directores en potencia. Cuando vos leíste el guión, te habrás armado tu película. Después, conforme avanzó el rodaje y comenzaste a ver las escenas unidas y viste el producto final, ¿se parece en algo a la película que te armaste en la cabeza? ¿La película que se puede ver en las salas? Es mucho más vertiginosa que lo que yo me imaginé. O sea, yo por dar una imagen de lo que sucedió en esas 5 semanas, es como si te metieras en un río con rápidos, en un kayak y no hubiera tiempo o sea, hasta que terminaste, estás en ese vértigo. Digo, fue muy vertiginoso todo, y la filmación y el producto también. Tiene un ritmo muy enloquecedor la película, que yo creo que es uno de los atractivos. Y después lo otro es la variedad de gente que participa. Creo que para mí una de las virtudes que tiene, aparte de otras cosas, es el hecho de que se haya podido empastar tanta gente distinta, con distintas experiencias, algunos con experiencias de teatro, otros sin experiencias de teatro, y llevarlos todos a un mismo nivel de conversación o de vida, digamos, que no quede nadie desenfocado. Definime a tu personaje Olveira, que tengo entendido es un asesino, un sicario muy meticuloso, muy perfeccionista, que no le gusta dejar cabos sueltos. Sí, Olveira nace en San José,
tiene un problema en su adolescencia con el padre y se hace delincuente. Ahí recorre distintos lugares y trabaja fundamentalmente en Montevideo. Hace asesinato por encargos y algún otro trabajo. Es un personaje como muy particular por el lado de que es muy meticuloso, es muy prolijo en lo que hace. Por ejemplo, no le gusta que le avisen con pocas horas si tiene que matar a alguien, él lo tiene que saber un día antes, Él los prepara, los crímenes. Y todo lo demás. Y yo traté, digo, en la composición del personaje, digamos, de armar un personaje como que no fuera el delincuente como más, que se conocen más cliché de él, sino que fuese un personaje que tuviese una voz, que no da idea de su profesión, y que en su accionar fuera una persona que no se pudiera detectar a simple vista quién es, digamos, ¿no? Y la contrapartida de él es su compañero de trabajo, que en este caso es Diego Montes de Oca, con quien formamos una dupla. Sandro es el personaje de él. Es Sandro, o sea, mi personaje está desarrollado en base a Diego, digo, yo creo en esa concepción del teatro en el cual los personajes no se componen solos, sino que se componen los unos con los otros. Y en este caso, digo, yo a Diego no lo conocía, pero trabajamos mucho juntos en improvisaciones, preparando la película, y se formó una dupla como muy particular, en la cual este personaje mío es la única persona por la cual manifiesta afecto, digamos, veladamente, digamos, es una persona a la cual bautizó como Sandro y a la cual recurre para hacer su último trabajo. O sea, él viene a San José a hacer su último trabajo. Eso salió de los directores que cuando me propusieron el personaje, yo dije, había que ensayar antes, puedo hacerlo porque yo me jubilo de maestro y voy a tener tiempo. Y ellos tomaron esa idea y dijeron, bueno, que ese personaje se jubile también y sea su último trabajo. Y de ahí salió. Pero sí un personaje como muy particular, en la cual, si bien es muy sencillo, en la actuación es como difícil de meterte en esa cabeza. Yo lo que tomé como referencia para componerlo fue una línea del guión en la cual el personaje, siendo adolescente, tiene un problema y lo meten preso, y el padre lo va a buscar y lo increpa y le dice, ¿dónde está mi hijo? O sea, este no es mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Y él dice, tu hijo ha muerto. Y él dice que esa fue la primera persona que él mató. O sea, él se mató a sí mismo. O sea, se quitó la posibilidad de ser otra persona y tener otra vida. Entonces digo, yo lo que me imaginé, los personajes, a veces es como si tú tantearas por dónde le entras a ese personaje. A veces le entras por la forma de caminar, por algo físico, a veces le entras por distintos lugares donde lo vas perfilando. Y a mí me pareció interesante eso, y en este caso el personaje lo perfilé por la mirada. Me pareció como que si él decía que se había matado él mismo, la mirada tenía que ser la mirada de una persona que murió, como cuando hay alguien que hay un accidente y le enfocan la cara, está muerto, y esa mirada vacía. Entonces yo lo que traté que como proceso fue no pestañear, o pestañear lo menos posible, que fue una persona que no pestañea, y que ese no pestañear también fuera su actitud de vida. ¿Viste eso que se dice? Cuando pestañeó, lo maté o algo por el estilo, o sea, como esa actitud de alerta de que nunca pestañea y tiene esa mirada vacía. Se tomó por ahí, y bueno, y alguna otra característica que tú te imaginás al componerlo de lo que le sucede. Yo algo digo que imaginé, por ejemplo, que no está en el guión ni nada, pero es que yo imaginé que él, cuando se fue, pero eso es producto de mi imaginación, no está en el guión, ni está marcado por los directores ni nada. El proceso del personaje llevó una piedrita que él quería mucho porque la había recogido en un lugar, y que cada vez que cometía, y que era como un talismán, era lo que lo unía a su lugar de origen, y cada vez que cometía un crimen, porque nunca cayó preso, nunca lo hirieron, o sea, fueron todos trabajos impecables, metía esa piedrita en el bolsillo de la campera y era su talismán. Y en la película, antes de venir a San José a hacer este último, que no es un asesinato, es un robo, lo último que hace, él se olvida de una campera, pasa por otro lugar a hacer otro trabajito, otra changa ahí, y se olvida de la campera. Y ese hecho
me imaginé que ahí había dejado la piedra y que lo pone en un estado interior vulnerable. Y fue lo que manejé por manejar cierta vulnerabilidad en todo este proceso que sale mal, digamos, ¿no? Contraseña. Me enamora ver tu encanto, me enamora estar acá, me enamora aquella esquina con 1000 tangos que cantar. La pasión de Rocky Morgan, los tambores del Berray, siento el ritmo de mi gente. En San José estamos orgullosos de ser como somos, responsables de ser lo que somos. Orgulloso de ser parte. Yo te quiero. San José, Gobierno Departamental. Desde hace varios años, llevamos a la mesa de su hogar pescado, mariscos y frutos del mar. Martes y jueves sabe que cuenta con Pescadería del Puerto. Y el almuerzo queda solucionado con el mejor alimento. Usted nos conoce, pescado fresco del mar, con la atención y calidad de Pescadería del Puerto. Por consultas o reservas, llámenos al 099-293-094. Los martes estamos en Espínola entre Herrera y Canaro. Y los jueves en Oribe entre Bentancur y Vía Férrea. Pescadería del Puerto, toda una tradición en San José. Contraseña. Se suele decir que el teatro es del actor en cuanto al poder de decisión y el cine es de los directores, pero según lo que me contás vos, tuviste mucho margen de decisión a la hora de componer el personaje, más allá de las directivas que habrás tenido de Aparicio García y de Manuel Berriel. Sí, o sea, hubo mucha directiva de ellos en cuanto a lo que quería fundamentalmente, porque el tener experiencia teatral a nivel de cine es una ventaja y a veces también puede ser una desventaja, porque tenés determinado, fundamentalmente a nivel de que estás acostumbrado a trabajar con un timbre de voz y una proyección de voz, que el cine es mucho más intimista y que no lo necesitas. Y en ese sentido digo como que hubo que hacer todo un trabajo. Pero sí, esos son como caminos interiores que vos te marcás como para abordar un personaje en los cuales tampoco como que lo expresás mucho porque no te lo piden, pero es como vos podés llegar a componer un personaje tan oscuro, digamos, que a mí lo que me importaba dar, digo, era en ese personaje también era el hecho de que yo creo que yo trato siempre, digo, por más oscuro que sea el personaje, que tenga una mínima cuota de humanidad, o sea, que sea rescatable en algo mínimo, y que fue lo que traté como de hacer, como que no hay monstruos totales, digamos, ¿no? Pero fue un laburo como muy delicado, de puntada, de poder hacerlo, digamos, que hubo un momento en que dije, acá está, o sea, cuando lo tenés, dije, fue una improvisación, me acuerdo que con Diego trabajábamos mucho en improvisación, preparando eso, agarrábamos las noticias policiales de la semana, crímenes horrendos que sucedían, o la mayoría vinculados al narcotráfico, eso, y sobre eso se improvisaba, digamos, ¿no? Y digo, yo me di cuenta que el personaje estaba en un momento que era eso cuando en una improvisación con Diego, preparando una de las escenas en las cuales yo lo increpo muy duramente a él, Diego baja la cabeza, estamos como muy cerca y yo hice el gesto involuntario, digo, pero era parte de lo que había que hacer, de apoyarle un dedo en la frente y levantarle la frente con un dedo sutilmente para que me mirara. Y ese gesto ahí fue, dije, es ese, o sea, no le dio una cachetada ni una trompada ni nada, sino que es como si en vez de manejar un facón, manejar un bisturí, digamos. Supongo que para vos también debe haber sido un proceso de aprendizaje un tanto extraño. Vos, hombre esencialmente de teatro, grabar una película tal vez con escenas desordenadas, dejar el proyecto que quedó, digamos, avanzando, pero sin que ustedes tuvieran información de cómo progresaba hace 3 años
y después encontrarse con la película ya editada, ya con el montaje realizado en un estreno, supongo que debe ser una experiencia un tanto rara, de algo que vos grabaste, que hiciste, sí, pero que difícilmente recuerdes con ese grado de precisión. No, y además tú no participas, lo otro es que tú participas en determinadas escenas, y hay escenas de las cuales no tenés idea cómo se filmaron y lo que sucedió, y eso es como muy interesante en cuanto a la edición y a todo lo que sucede, sí. Es un proceso como extraño, sí. Es extraño el verse, fundamentalmente también en el caso de este personaje porque exigió una transformación física, si se quiera, que para mí fue como costosa en lo cotidiano, que fue el teñirse el pelo, el que se notara que el pelo estaba teñido, porque se tiene que notar, el hecho de tener unas pastillas rarísimas e impresionantes, el hecho de afeitarte, el hecho de... Digo, yo miro la foto y yo no me reconozco como yo digo. Y cuando te levantabas de mañana te miraba en el espejo y también hay una parte de la imagen corporal tuya que te embroma, digamos, ¿no? Porque no te reconoces, digamos, ¿no? Y en alguna medida también, como el proceso es largo, son más semanas que en el teatro, digo, en el teatro hace las obras, se terminó y está el personaje como que te sigue acompañando un tiempo y parte de esa oscuridad que tienen, en algún momento te acompaña también, aparece, digamos, ¿no? Pero sí, el proceso es interesante. A mí me fascinó el participar en el proceso y fundamentalmente el encuentro con los otros actores, digamos, en todo lo que se hizo, ¿no? Creo que yo siempre tuve al hacerla, digo, lo he dicho, como un sentido como de trascendencia. No sé por qué, pero siempre me imaginé que estábamos haciendo algo que iba a trascender. Para bien o para mal, pero era algo que estaba más allá de nosotros. Eso sabíamos, como cuando tú sabes que la energía que se puso y el esfuerzo que se puso, el resultado es mucho más que todo lo que se puso. Eso lo tenía claro porque fue muy loco todo lo que se hizo, digamos. Bien, en el cierre de este segmento de Cultura y Espectáculos producido por Contraseña para Punto 9, vamos a comentarles, después de haber charlado con Ernesto Pérez, que en el día de mañana, espectáculo humorístico en el Teatro Macho. Se viene el espectáculo de Diego Del Grossi, que estará presentando su último show de stand-up, y Sociedad Anónima, que estará presentando su espectáculo Apariencias, con el que consiguiera el segundo premio del último concurso de carnaval. El espectáculo va mañana a las 20:30 en el Teatro Macho. Media hora antes, en el Museo Departamental, comienza el ciclo cinematográfico del museo, temporada cinematográfica que recorre el mundo a través de películas que tal vez no están insertas en el circuito cinematográfico comercial. Mi casa en París se llama la película, que se proyecta mañana a las 20 horas y con entrada gratuita. Ahora sí, es el final de este segmento de Cultura y Espectáculos. Pausa y continuamos con más información aquí en Punto 9.